Hoy debatiremos la moción: los países industrializados tienen más responsabilidad en el combate al calentamiento global que aquellos en vías de desarrollo. Primero que nada, me gustaría aclarar que mi posición respecto al tema es a favor. Me parece que los países industrializados deben y tienen una responsabilidad mayor en el combate al calentamiento global que aquellos en vías de desarrollo. Para soportar nuestra posición, hemos traemos dos argumentos. El primero siendo responsabilidad histórica y el segundo siendo el impacto magnificado en países pobres. En primera instancia, sobre responsabilidad histórica. El calentamiento global es una consecuencia del desarrollo histórico de los países industrializados, que hoy en día están desarrollados o están casi al punto de llegar a ser desarrollados. En primera instancia tenemos Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Alemania y recientemente China. El problema con estos países es que al industrializarse y de manera no eficiente, mandaron a la atmósfera una gran cantidad de carbono. Por ejemplo, Estados Unidos, según números de ABC News, aporta el 26.8% de las emisiones, Alemania el 6.3%, Inglaterra el 5.6%, Japón el 4.1% y el resto de Europa aporta el 18% de las emisiones que hay en la atmósfera. Y el problema es que el desarrollo mediante estas formas de industrialización ha sido más barato y permitió a los países desarrollarse de forma mucho más rápida que si se hubiera desarrollado de forma eficiente. Entonces, el problema reside en que los países industrializados hoy en día aprovecharon formas baratas de industrializarse cuando estas formas se les quieren negar hoy en día a los países pobres. Entonces, el hecho de que se hayan desarrollado y se hayan enriquecido utilizando formas ineficientes que emitían grandes cantidades de carbono, deriva en que ellos tienen una mayor responsabilidad, ya que su riqueza fue producida a base de contaminar el medio ambiente. Y bueno, en el segundo argumento, en el impacto magnificado en países pobres. En una nota del Guardian en 2012, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, define el cambio climático como una agresión de los países ricos contra los países pobres, ya que la mayoría de las emisiones son causadas por países ricos y los que más sienten sus efectos son los países pobres. Un claro ejemplo de esto es Bangladesh, y en la cual el calentamiento global ha hecho que la diferencia entre temporada de sequía y temporada de monzón se ha hecho mucho más intensa, dañando la agricultura del país y creando pérdidas multimillonarias en el campo. Y asimismo, con una subida de solamente 1 metro en el nivel del mar, un tercio de Bangladesh desaparecería bajo el mar, siendo Bangladesh uno de los países que menos emisiones aporta. Por ejemplo, Sudán, la existencia de sequías crónicas, las cuales han devastado el campo de Sudán, dejando millones de personas en precarias condiciones sin comida ni trabajo. Asimismo, vemos que el gran problema del calentamiento global en los países pobres es el hecho de que la agricultura está afectada en dos maneras. En primera instancia tenemos que al existir menos agua potable, ya que una subida constante de los niveles del mar, las fuentes de agua potable se irán contaminando, existe menos agua para dar al campo. Y asimismo el cambio en los patrones climatológicos causa grandes pérdidas de alimento, ya que el hecho de que las plantas no están adaptadas a este tipo de cambios. Y el hecho de que los países pobres tienen menos recursos para adaptar su campo y menos tecnología, causa que los países pobres sufran el doble, ya que las sequías afectan de forma mayoritaria en su territorio, sus economías dependen básicamente de la agricultura, y que una subida en los precios de los alimentos sea resentida mucho más en un bolsillo pobre que en un bolsillo rico. Por estos motivos, por el impacto magnificado en países pobres y por la responsabilidad histórica de los países desarrollados, me parece que los países desarrollados tienen mucha más responsabilidad